Conducta es una oportunidad para comprender cómo las normas, por más bien intencionadas que sean, presentan fallas éticas. Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas con material auténtico y real. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Iván Carranza, les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia, y vamos a grabar el episodio número 54 de nuestro canal de podcast de Lilinguas. Les recuerdo que entren a nuestro Instagram @español.lilinguas. Ahí estamos colocando varios IGTVs con tips lingüísticos para que aprendan con nosotros y además radios de la cultura hispana, radios habladas en español, para que entrenen español con nosotros. Bueno, y hoy continuamos entonces con nuestra maratón de películas, Latinidad en el cine, y estamos nuevamente con Felipe Viveros, nuestro ayudante a entender todo este tema de la cultura latina a través de películas. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias Lorena, gracias Iván. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más para hablar del cine cubano. Entonces la película que tenemos para este episodio se llama Conducta, del año 2014. Efectivamente es una película cubana. Cuba, que es esta isla que queda en el Caribe, ¿no? Muy paradisíaca con sus playas y cercana allá a la Florida de los Estados Unidos. Eso, háblanos entonces, Felipe, un poco sobre la película y bueno, sobre Cuba. Gran parte del trabajo de cultura do resto do mundo es desconstruir lo que pensamos sobre un país. Entonces, cuando hablamos de Cuba, es un país de alto desarrollo humano. Es una nación que tiene un sistema de salud envidiable para los países latinoamericanos, que tiene tasas de mortalidad infantil que son bajas y alta esperanza de vida. Entonces hablamos de un sistema educativo, de educación, con tasas de alfabetización cercanas al 100%. Es un país de baja criminalidad, que invierte mucho de su PIB, más de 10%, en educación. Y muchas personas cuando imaginan Cuba, imaginan un país pobre, imaginan que las personas no saben lo que pasa en el mundo, y eso no es verdad. Por eso la película Conducta es muy importante. Claro que un sistema de educación que funciona tiene que pagar sus precios para funcionar. Y eso que retrata la película Conducta. Ujú. Felipe, entonces, un país pues tradicionalmente conocido como socialista tiene unos buenos resultados con los temas de educación y salud, aparentemente. Pues como que sí es muy desconocido para muchos que esto en realidad es así, porque los bloqueos económicos que ha tenido en estas últimas décadas con los Estados Unidos, pues es muy fuerte y uno creería que la gente está muy mal, tal vez en temas de novedades industriales, puede ser, pero por el contrario, parece que hay unas ventajas que desconocemos. Y el tema de los bloqueos económicos es una situación ética también. Entonces, cuando un país hace un bloqueo económico, no afecta a un gobierno, el gobierno de un país, sino la población. Entonces, la población tiene que pasar por hambre, la población tiene que pasar por pobreza, y eso ha pasado no solo en Cuba, como en Irán, que era un país rico, ¿no? Que tenía muchas inversiones en tecnología, en infraestructura, y ya no, por cuenta del bloqueo económico. Pero en el caso de Cuba, por ser un país socialista, el país caribeño es considerado por el Banco Mundial como el mejor sistema de educación de toda Latinoamérica.
¿no? Es el único país de nuestro continente que tiene educación de alta calidad. Entonces, la educación en Cuba puede ser comparada con países que tienen sistemas de educación efectivos, como Finlandia, como Suiza, como Holanda y Canadá. Y eso la mayoría de las personas no sabe. Y no es que el Banco Mundial sea comunista o que apoye el comunismo para que la educación de un país funcione. No es solo el Banco Mundial que dice eso, sino el resto del mundo, ¿no? El desempeño social de Cuba es uno de los mejores en desarrollo y ha sido referenciado por importantes organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo y varias agencias de la ONU. Pero la cuestión es, no se deje engañar, ¿no? El éxito de un sistema educativo que radica en la capacidad de colocar jóvenes en el centro del proyecto de educación, porque son los jóvenes. La educación es casi 100%, todos son educados. Eso tiene un precio, porque la educación tiene que ser muy rígida, a tener muchas reglas. Las personas no pueden tener individualidad. Entonces lo que retrata la película Conducta con Chala, el protagonista, es que incluso los modelos de educación exitosos necesitan romper reglas para enseñar. Esa es la verdadera revolución de Cuba. Vamos a hablar un poquito para contextualizar a la audiencia cómo es la película, de qué se trata, en qué lugar pasa, en qué ciudad, ¿no?, de Cuba, y quiénes son sus protagonistas y sus integrantes. Claro, la película es dirigida por un cineasta de la capital, Habana, que se llama Ernesto Daranas. Y él incluso tiene otras películas que muestran esta dualidad entre socialismo y éxito. Porque hay muchas cosas que no son exitosas, claro, y hay otras cosas que claramente no funcionan. Entonces, Ernesto Daranas retrata la lucha de una maestra que intenta que un niño que tiene un comportamiento considerado subversivo sea enviado a una escuela de reeducación. Entonces Chala tiene 12 años y es interpretado por un actor que incluso es amigo de Cultura do Resto do Mundo. Él está en contacto con nosotros casi todo el tiempo y... Oh, interesante. Sí, y comenta en nuestras fotos en Instagram, nos envía mensajes, que es Armando Valdés Freire. Y él ahora en este momento está haciendo telenovelas cubanas. Y Chala es un niño adulto que es el proveedor de su propia casa. Tiene mamá, pero es el proveedor. Entonces es como si fuera un niño que es adulto. Entonces una escuela en La Habana, que es el título en portugués, perdón, en español se llama Conducta. Entonces la película Conducta no se ocupa solo del sistema de educación de Cuba, sino de la atención que se presta a dejar de tratar de las condiciones sociales y económicas que afecten el aprendizaje en casa. O sea, enseñar no es solo en la escuela, de una manera rígida, sino tener una formación humana. Es una mirada sensible y humana de la educación, porque podemos hacer sistemas educacionales que son mucho más inclusivos. Sí, dentro de la película vemos a Chala, el protagonista, que es un niño, como bien lo dices, un niño casi adulto, y él tiene un trabajo. Él trabaja cuidando perros, pero son perros de pelea. Y aquí quiero hacer una parada lingüística con la palabra pelea. Pelea, pelear, es la acción de luchar, de hacer tal vez una guerra entre dos personas, ¿no? Un diálogo fuerte puede ser una pelea, y algo con golpes, una situación que va hacia lo físico, también puede ser una pelea. ¿Tienen algún ejemplo con la palabra pelear? Claro, peleo con mi hermano casi todos los días, por ejemplo. Pero es una pelea amiga en este caso. El tema de pelear pues también se usa en un deporte que es un poco salvaje, que es el boxeo, ¿no? Entonces una
una pelea en este deporte, es la contienda de este evento que es en el boxeo. Entonces, una pelea entre boxeadores o una pelea de gallos también. Perfecto. Y en este caso una pelea de perros, ¿no? También existe las peleas callejeras. Callejeras, la palabra callejeras viene de calle. Esto quiere decir una briga de rua, ¿no? Que serían las peleas callejeras. Bueno, Felipe, y cuéntanos por qué él tiene que trabajar en esto de cuidar perros y si está bien visto por la sociedad, si está bien visto por la escuela donde el niño estudia. No, jamás, porque él tiene que involucrarse con esta pelea de perros porque tiene que pagar sus cuentas en casa, porque la mamá no lo hace. Entonces tiene que hacerlo, es su propio padre. Y no tiene padre, no, Chala no tiene padre. Y tampoco la mamá lo ayuda. Entonces Carmela, que es la maestra de la escuela, tiene que superar toda la burocracia del sistema educacional de Cuba para crear un ambiente de libertad, ¿no? En un sistema que ofrece condiciones de aprendizaje y no trata a los estudiantes por igual. Porque cada estudiante tiene su problema en casa, cada estudiante tiene un background social diferente. Aunque que el país sea socialista, hay diferencias sociales entre los habitantes de Cuba. Y eso no mucha gente lo sabe. Incluso tenemos a una niña que es coprotagonista, ¿no? Chala se enamora de esta niña y esa niña también es una representación de algo bien característico de una clase social con su padre, ¿no? Y también tiene pues su individualidad, sus creencias religiosas. Esta amiga de Chala viene de otra parte de Cuba, de otra ciudad de Cuba. Lo que pasa es que la inmigración interna de Cuba es ilegal. Si naces en Cienfuegos, en Cuba, no puedes vivir en Habana, tienes que trabajar y estudiar en Cienfuegos, que la inmigración interna es prohibida, como si en Bogotá, si naciste en Bogotá, te quedas en Bogotá, no puedes trabajar en Medellín o vivir en Medellín. Entonces lo que pasa es que la niña es tratada como una palestina, como si fuera una refugiada, porque no viene de su, e incluso utilizan este término, la Palestina, porque viene como si fuera de otro país, pero es de otra ciudad de Cuba. Y eso a veces en la película no está muy claro y hay que pesquisar un poco sobre el tema de la inmigración interna de Cuba, que es algo muy complicado, porque claro, las oportunidades de Habana son mucho más grandes de lo que pasa en otras ciudades del país caribeño. Sí, la palabra investigar está mejor usada en nuestro español que pesquisar, ¿no? Está bien, entonces, claro, si uno Sí, conoce, hay que buscar o si uno investigar investiga o un si uno poco más. busca Investiga. Averiguar. un poco acerca de esto, se entiende mejor el contexto de por qué hablan de una niña palestina, ¿sí? En este Que no es contexto, palestina, es cubana. que es cubana, es nacional de Cuba, exacto, que su nombre es Jenny, Es nacional, el pero de otra personaje ciudad. es Jenny. Ujú. Quería hacer una parada lingüística también sobre la capital, la ciudad capital de Cuba, que es La Habana. Usamos el artículo La Habana. Y algo particular es que en español está escrito con B, Habana, Habana. En otros idiomas, en portugués es con V, con la B chica o B corta, y en inglés también es así. En español, La Habana. Lo que pasa en la película es que el comportamiento de agresivo, ¿no? Es considerado agresivo de Chala. Él cría perros. Entonces, no es infundado, porque él es hijo de una madre que es alcohólica y prostituida. Y el niño pasa la mayor parte de su tiempo vendiendo palomas mensajeras, ¿no? Y cuidando de perros ilegales que son manejados por su vecino. Entonces su rebelión paga las cuentas. O sea, es la agresividad de Chala que paga las cuentas de su casa. Él es un superviviente
de la sociedad cubana. Wow, qué bueno como lo pones, nos contextualizas mucho porque si uno ve la realidad y uno dice, digamos que, bueno, ay, pobrecito, pero en realidad es un luchador, es un guerrero, es un héroe, ¿no? De su propia vida. Es un héroe. La escuela tiene una fuerza estabilizadora en su vida con la maestra Carmela. Eh, por eso el intento de marginación, no, eso no se puede decir, marginalizar los estudiantes por parte de un sistema de educación burocrático propone penalizar a Chala por quien es, porque no considera su individualidad, la manera que vive en su casa, la manera que se relaciona con la maestra, la manera que tiene que ser su propio papá. Y es un niño de 12 años. Quiero aprovechar aquí para hablar de la palabra criar. Criar perros, que Felipe la ha usado. La palabra criar con la vocal I es cuidar y alimentar de un bebé, por ejemplo, de un recién nacido o incluso de un animal, como en este caso, criar perros. Tenemos una palabra o dos palabras para referirnos a una persona que no cumple con las reglas, generalmente un niño que hace lo que no se debe. Decimos que es malcriado. Entonces Chala en la película es considerado como una persona malcriada porque hace lo que no se debe. Quiero aclarar también la palabra crear. También tenemos la palabra crear con la vocal E, pero esta palabra la utilizamos para creación, para invención. Es más usada en temas de arte, de creatividad. No, quería comentar que tengo un recuerdo importante sobre el desempeño deportivo de los cubanos en los Juegos Olímpicos, que es importante, tradicionalmente siempre lo he notado así, y es justamente por esta inversión que se hace al deporte, la medicina y la educación en general. Entonces, desde el punto de vista de un país capitalista y una crianza, digamos, capitalista, que pues es la mía, pareciera por un momento que es un gran país, ¿no? Que dan ganas de sentir pues esos privilegios de vivir en un lugar donde no hay tanta violencia, donde uno nota siempre en las películas cubanas que los carros son muy viejos, ¿sí? Que todos los equipamientos que tienen son de hace mucho tiempo y que tienen que usar su invención, su creatividad para poder reemplazar las herramientas que no tienen por cuenta de los bloqueos económicos, ¿sí? Conseguir cualquier cosa en Cuba es muy complicado, cualquier herramienta, cualquier equipamiento. Yo estuve en Cuba hace 2 años, antes de la pandemia. Y yo cuando estaba en Habana, después de las 8 de la noche, ya no había agua para comprar en el supermercado. Entonces todo es muy escaso. Tienes que aprovechar de esta creatividad para poder vivir. Claro, la parte central de La Habana es muy bonita y está hecha para los turistas. Pero cuando sales de la parte central, ahí te das cuenta de lo que es la vida real, ¿no? De La Habana. Claro, no es la pobreza extrema como tenemos en las favelas de Brasil, pero sí es una vida modesta. Pero pude caminar ahí, por ejemplo, a las 3 o 4 de la mañana sin peligro. O sea, es una cosa inimaginable en las capitales latinoamericanas que caminas en Bogotá, en Caracas, en Buenos Aires, en Brasilia, a las 3 4 de la mañana y sin tener miedo. Impensable. Eso es un lujo del socialismo. Pero el otro lado es que de pronto tienes un carro y el carro es de 1950. Yo cogí taxis de 1940. Y para reponer estas piezas para la parte de manutención es muy complicada. Incluso para las casas. Todo es tienen que vivir con lo que está ahí.
Y eso es un Eso desafío. me parece muy bonito en términos un poco más de lo que uno critica en este régimen más capitalista, y es que aquí lo más importante es el dinero y los objetos y los productos, y tal vez en Cuba uno siente un poco más a ese ser humano, ¿no? Ese respeto por la vida, ese tener en cuenta al otro, ese no andar en guerra o con que yo me importe más conmigo y no con el otro, ¿no? Entonces es algo para destacar, para admirar y para envidiar a veces. Ujú, porque es una cosa que solo pasa allá. Y tienen muy buen humor. Cuando pregunté al tipo del supermercado si tenía agua, me dijo que no tenemos agua, pero tenemos ron. Son Entonces, fiesteros, ¿no? Son ron caribeños, cubano. tropicales y fiesteros. No tenemos agua, pero tenemos ron de la mejor calidad. Si te apetece. Bueno, quería volver un poco a la película. Felipe ha comentado sobre la maestra. La maestra tiene un papel bien importante dentro de la película y dentro de la vida de Chala. Es casi como su figura más materna. Incluso hay una frase que quisimos destacar y es esta: ella no es mi abuela, pero ojalá lo fuera. La parada lingüística es para, bueno, hablar de la palabra abuela, que es la mamá de tu mamá o de tu papá, no, esa sería tu abuela, y el papá sería el abuelo, el papá de tu papá o de tu mamá sería el abuelo. Y la palabra ojalá. Ojalá es la palabra más común que utilizamos para decir, como en portugués decimos, tomara. Entonces esa palabra viene del árabe, que es inshallah, que quiere decir literalmente si Dios quiere. Existe una palabra en portugués que cuando estuve en Portugal la escuché con mucha frecuencia y es la palabra oxalá, que viene del mismo origen y que significa lo mismo, ¿no? El si Deus quiser, como se usa aquí en portugués. Entonces, bueno, ojalá tuviéramos el humor que tienen los cubanos. Sin duda. Cuéntanos un poquito del contexto sobre la maestra. Sobre la maestra que es la casi abuela. Eso. Yo me acuerdo de una escena en una reunión con otros maestros de la escuela y intentan sacar Carmela de la escuela por romper las reglas al defender al niño, ¿no? Que es rebelde. Y la llaman de anticuada. Y ella contesta con dignidad: no he estado aquí más que los que nos gobiernan. O sea, esa es una crítica muy fuerte. No es porque una cosa es tradicional que va a funcionar. A veces hay esta parte de cambiar el sistema para que algo mejor funcione. Entonces, una cosa que es muy diferente en esta película es que los jóvenes maestros son conservadores socialistas. Y la maestra, que ya tiene más edad, Carmela, ya tiene más de 60, 70 años, es la maestra de la revolución, pero de la verdadera revolución, que a veces no tiene que ver con el socialismo, sino una revolución humana. Porque la educación pública de Cuba ha sido una de las principales prioridades del país desde la destitución de Fulgencio Batista. Y eso ha pasado en 1960. Entonces, el país, como un proyecto, ha fijado el objetivo de eliminar analfabetismo en toda la isla y lo ha conseguido. Entonces, hoy Cuba tiene tasas de alfabetización que son las más altas del mundo y la educación fue considerada por Fidel como máxima prioridad cuando se convirtió en primer ministro. Lo que pasa es que el país desafió las capas, ¿no?, de desigualdad que habían en Cuba, como pasa en la mayoría de los países caribeños. Nosotros, eso me lleva a pensar que nosotros por ejemplo, en Colombia, pero eso se siente en toda Latinoamérica, de el clamar y el pedir de toda la población porque se inviertan más en educación, ¿no? Porque
la falta de inversión en educación nos está matando porque es un tema de no tener cultura, no tener entendimiento y digamos que ser tratados como burros, ¿no? Como personas que no, entre menos sepan, entre menos entiendan, más manipulables somos, ¿no? Claro, eso es parte de la manipulación. Y la cuestión es que de pronto las mismas personas, la misma clase social es la que estudia. Son generaciones y generaciones que tienen acceso a escuelas privadas, a universidades privadas, a intercambios, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y son una parte, son la parte de la población que tiene plata, que tiene dinero y que puede hacer inversiones, puede empezar una empresa, por ejemplo. Lo que pasa con la educación en Cuba es que si vas a Habana, puedes hablar de filosofía, de cine, de política con el taxista, con el camarero, con todos. Todos son muy instruidos. Es una cosa que impresiona y que no pasa tanto en los otros países latinoamericanos. Pero claro, todo sistema rígido tiene un precio. Entonces, en la película, la insubordinación y la situación familiar de Chala lo ponen en el radar de la policía, ¿no? Y de los trabajadores sociales incluso que quieren cambiarlo a otra escuela. Él es considerado un delincuente. Y Carmela es visto como demasiado, no vieja, vieja no es una palabra mala, pero anticuada para seguir educando. Y eso es una metáfora social que demuestra que la ternura rigorosa, o sea, ser tierno, puede enseñar. Iván ha comentado sobre la importancia del deporte en Cuba. Y eso tiene un nombre y se llama diplomacia cultural, que es pasar la imagen al mundo de que su país es fuerte, de que tiene unidad, de que tiene, o sea, que hace parte del mundo y tiene su posición ahí. Y eso ha pasado incluso en la Unión Soviética con el ballet Bolshoi. Lo mismo, entonces exportaron el ballet para todo el mundo, para otras partes como incluso a Buenos Aires, a Ciudad de México, para mostrar cómo los rusos son precisos, son buenos de movimiento, tienen buena genética. Y eso ha pasado incluso no solo en dictaduras de izquierda, sino en dictaduras de derecha, como en el caso de los nazis, ¿no? El deporte, el mundial de fútbol para los nazis era muy importante para mostrar que tenían buena genética, que sabían ganar, que tenían poder. Entonces creo que a veces no nos damos cuenta, pero la diplomacia cultural es una cosa que está muy presente en nuestras vidas. Y los gobiernos, incluso los gobiernos democráticos como de Corea del Sur, como el de Corea del Sur, han inversionado millones de dólares en cultura para mostrar al mundo que su música, sus producciones, sus películas, los deportes de allá tienen fuerza, que ellos están ahí más allá de lo que el mundo los ve. Como la imagen del mundo es importante, ¿no? Como si fuera una marca. Nosotros como personas somos marcas, nuestros países son marcas también, Son ¿no? marcas, claro. Ujú. Y Cuba hizo el rebranding, ¿no? Con la educación y con la salud. Más que con las armas. No sé qué es hoy o en estas últimas décadas sobre la inversión en militar de Cuba. ¿Cómo es eso? ¿Tú qué sabes, Felipe? La inversión militar de Cuba es grande, pero no tan grande cuanto otros países que son democráticos, como Estados Unidos. O países no tan democráticos como Pakistán e India. Ahí hay mucha inversión en poder militar. En Cuba no tanto, solo para mantener el orden. Y hay otros países que tampoco tienen militares. Costa Rica, por ejemplo, no tiene ejército. Tiene una política de paz. Y eso pasa muy... Hay como 10 países en el mundo con esta política.
por eso es importante la suavidad. Creo que esa es la cuestión de la película, que es la ternura. O sea, no es solo el militar, no es solo el poder, no es solo ser socialista, pero saber ser humano, portarse, ¿no?, con suavidad con las personas, a saber portarse en conjunto. El niño, aunque tenga su madre en casa, es huérfano. Y Carmela lo sabe, la profesora lo sabe. Entonces, un sistema socialista que es inclusivo no puede excluir. Entonces, las reglas de conducta, por eso la importancia del título de la película, ignoran la esencia de cada persona, de cada individuo. Y ese amor y ese cariño se ve mucho en la profesora, no solo por Chala, sino por todos los niños. Es una situación en que los niños adoran a su profesora, la aman, sienten falta porque ella en un momento pasa una necesidad médica, ¿no? Un problema de salud, y los niños sienten mucho la falta de ella. Y no hay ninguna profesora que la reemplace, ¿no? Entonces ahí es que se siente ese cuidado, ese amor de realmente ser una profesora. Eso es ser una profesora, ¿no? Claro, no solo enseñar, no, es un papel casi familiar. Es la continuación de lo que pasa en casa. Quería decir que es un papel maravilloso el que hace ella, y cómo la producción y cómo el trabajo del cineasta pues ha comunicado muy bien cómo es el sentir de ella, y uno lo percibe muy bien, ¿sí? Percibe esa ternura y ese amor, finalmente ese amor al prójimo y al bienestar, ¿sí? Y a su misión en la vida. A su misión en la vida, correcto. Y se comunica muy bien también en el idioma, es decir, nosotros como hispanohablantes nos comunicamos muy bien desde desde la península ibérica y toda América, Caribe, los Estados Unidos, con el mismo idioma, ¿sí? Y hay una comunicación muy efectiva y con mucha fluidez se entiende esta película para nosotros como hispanohablantes, con toda claridad. Eso. Uh-huh. Sin manipularnos con heroísmo, ¿no?, en el aula. Ernesto Arenas, el director, muestra que las escuelas entrarían en colapso sin profesionales que luchen para que los niños no sean descartados por el sistema, porque Chala va a ser descartado por el sistema, porque no tiene la conducta perfecta, como pide el socialismo. Conducta es una oportunidad para comprender cómo las normas, ¿no?, por más bien intencionadas que sean, ¿no?, presentan fallas éticas cuando ignoran una visión más amplia y holística de la educación. Entonces la película es muy suave. En las palabras, creo que Carmela dice, si quieres un delincuente, trátelo como uno. O sea, los seres humanos, aunque sociales y colectivos, siguen siendo únicos, sean capitalistas, socialistas, comunistas, anarquistas, y sus peculiaridades no necesariamente encajan en un mismo sistema. Y eso la película muestra de una manera muy delicada, ¿no? No es una cosa como una clase de cómo portarse o cuál es el sistema que funciona y el que no funciona, sino una oportunidad de mostrar un otro lado de Cuba, que es posible aunque sea socialista. Pienso que en esta frase que separamos también para nuestra siguiente parada lingüística se muestra mucho eso y el contraste de pensamiento entre una profesora y otra. Esta frase nos muestra cómo los pensamientos opuestos entre la asistente social y la maestra Carmela. Y la frase es la siguiente: Raquel, las dos sabemos que cada una tiene que hacer el trabajo que le toca. Entonces la parada lingüística es para le toca. Ese le toca en este caso es una obligación y viene acompañado de la preposición le. Le toca es para tercera persona. A él le toca, a ella le toca. Puedo decir también me toca a mí
como una obligación, me toca lavar los platos todos los días, o nos toca lavarnos los dientes todos los días. Bueno, esta palabra también puede ser de tocar, la podemos usar como la palabra tacto, o sea, algo que toca dos superficies, o que cuando sentimos una superficie la estamos tocando. Y bueno, volviendo al tema de la frase y la obligación, aquí vemos cómo el pensamiento del asistente social es a seguir las normas, a seguir lo que está obligada a hacer, lo que le toca hacer. Y por el otro lado, Carmela, ella está de acuerdo con esa frase, pero ella, Carmela, la maestra, sabe exactamente lo que le toca hacer, y es ser maestra, educar y cuidar a sus hijos, que son, en este caso, sus estudiantes, sus niños. No hay como ser revolucionario sin revolucionar. Y Carmela muestra exactamente eso. Hay una frase del poeta José Martí que es: ser culto es ser libre. Es el gran mártir de la independencia de Cuba. Entonces la familiaridad con la literatura, con un modelo de educación para el mundo y esos logros del pasado de Cuba no son suficientes cuando el Estado responde con represión. O sea, cuando Chala es rebelde y no ven a Chala como una persona que es un luchador. Conducta se destaca por los valores que pasa, ¿no? De solidaridad humana. Y mucho habla de un tema que es muy importante, que es la arquitectura moral de un país. ¿Cuál es la moral de Cuba? ¿Obedecer las normas o revolucionar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde quedamos? Creo que esa es la idea de cuestionar este punto de vista. ¿Hay que ser revolucionario dentro de este sistema o hay que revolucionar un sistema que ya no funciona, aunque sea exitoso? Es verdad. Incluso eso lo vemos en alguna escena donde Jenny, la amiguita de Chala, que también es estudiante de Carmela, coloca una estampita de la Virgen en el salón. Esa estampita de la Virgen no es bien recibida. Podría generar algunas controversias o algunas prohibiciones por parte del asistente social y del régimen educacional de Cuba. Pero Carmela intenta permitir que la estampita de la Virgen esté en el salón de clases porque ella quiere respetar la individualidad, ¿no? Las creencias individuales de cada estudiante. Que el Estado sea libre no significa que sea ateo. O sea, libre puede ser ateo, puede ser del candomblé, puede ser musulmano, puede ser lo que quiera. O sea, no dejar que la Virgen, que la imagen de la Virgen se quede ahí, es tener una clase atea. Y esa no es la idea. Obligatoriamente atea. Y en cuanto al régimen cubano, ¿cuál es la posición frente a un Estado laico? O sea, en realidad es neutral. Digamos que nuestros países tradicionalmente son cristianos, pero Cuba, ¿cómo es el tema de Cuba frente a esto? Es un Estado laico. Pero laico implica que no haya imágenes, por ejemplo, de santos, que uno no pueda mostrar su religión en clase, no, en aula. Laico restrictivo, ¿no? Sí, por eso, esa es la cuestión. Incluso, por ejemplo, Brasil es un país laico, pero en nuestras asambleas hay la cruz de Cristo y es un Estado laico. Esa es una cuestión polémica, porque los políticos pueden ser ateos, pueden ser judíos, pueden ser islámicos y tienen que ir a la asamblea con la cruz de Cristo allá. O en nuestra moneda, el real, que tiene Dios. ¿Y cómo un Estado puede ser laico si hay cuestiones cristianas casi por todas partes, ¿no? Entonces, esa es una cuestión polémica. Y lo mismo en Cuba, ¿cómo puede ser laico si no se permite ninguna expresión Sí. religiosa?
Eso pasa allá y acá. Ujú. ¿Qué es un Estado laico? Que no permite o que permite todo. Entonces, si es un Estado laico, tenemos que tener la cruz, los dioses del candomblé, tenemos que tener la estrella de los judíos, tenemos que tener a todos. No podemos tener solo a Jesús. Eso no es justo. Y tampoco es justo no tener nada, porque si soy judío, me gustaría tener la estrella de Israel ahí. Difícil llegar a Sí, acuerdos. efectivamente. Pero eso es una cuestión difícil no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Eso es muy polémico. Bueno, quiero hacer aquí otra parada lingüística para hablar de una palabra bien importante para la película y también para nosotros como estudiantes. Y es una frase de la película que dice, éntralos al aula. Éntralos es el verbo junto con la preposición los, que es la preposición para tercera persona plural. Entonces estamos hablando de una misma palabra, no es dividida, no son dos palabras ni tiene una rayita o un trazo en la mitad, es éntralos. El artículo al es la junción entre la, que es la preposición de un sustantivo femenino, y también el sustantivo masculino el. Entonces, el, aula, yo tengo que juntarlos y dejar una palabrita solo, que es al aula. Y ahora la palabra aula, para nosotros es ese lugar, es el salón de clases donde se encuentran los niños, los alumnos y el profesor. Es el lugar de encuentro donde se dan las clases. Esa es nuestra aula. Ahora la palabra clase, ya podemos decir que es el tema que estamos hablando. Por ejemplo, tengo clase de matemática o clase de biología o clase de español. ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, Iván, para aclarar? Quería decir que la clase también se refiere al grupo de personas que van a asistir a un evento que es la clase. Entonces también se le puede referir a la clase como el grupo. Pero importante es aclarar que aula sí es usado, como usted bien lo decía, para el lugar, para referirse al lugar donde se desarrolla la clase o el evento. Perfecto, y tenemos otra frase que es la siguiente. Algo se me va a ocurrir para conseguir la plata. Algo se me va a ocurrir para conseguir la plata. Entonces, ocurrir es la manera como nosotros decimos, voy a pensar en algo para solucionar este problema, ¿sí? Para resolver este problema. Algo se me va a ocurrir. En algo voy a pensar. Es importante decir que en portugués utilizamos una otra expresión para referirnos a esto y me gustaría decirla en portugués, que es vou dar um jeito, ¿no, Felipe? Exactamente, vou dar un jeito. Esa es la idea. Vou dar um jeito. Entonces, siempre que estén pensando en, eu vou dar um jeito, o ele vai dar um jeito, vamos dar un jeito, podemos tal vez pensar en español como algo se nos va a ocurrir. De alguna manera lo vamos a resolver. Una última cosa de Conducta, que es el nombre de la película, solamente Conducta. En la película se refieren a escuela de conducta, ¿no? Que es a donde quieren llevar a Chala, que es un régimen diferente en esa escuela, ¿no? Esa escuela de conducta. Yo he escuchado también, no sé si se refiere a lo mismo, como internado, ¿sí? Que es una educación que es un poco más rígida y donde la persona vive en el lugar. No sé si en este caso también se referían a que sea internado en esta escuela. Felipe, no sé si conoces esto. Sí,
Creo que la escuela de Chala, esta escuela de conducta, es una escuela que el alumno duerme ahí. Se queda ahí casi toda la semana y vuelve a casa en los fines de semana. Exacto. Pero en un régimen muy rígido, de mucha disciplina. Ujú. De mucha disciplina. Sí, Exactamente. generalmente usada para alumnos considerados delincuentes. Y eso pasó con Chala porque hacía algo ilegal, que era la creación de perros. O sea, mucho más que su conducta en clase, era su conducta fuera de clase. Y esa era la preocupación del asistente social, porque en clase era una persona simpática, era muy tierno, era bueno con los amigos, pero tenía otra vida fuera de clase, vendiendo palomas, criando perros, tenía una vida de adulto. Por eso la idea de mandarlo a la escuela de conducta. Entonces Chala encuentra su refugio en la simpatía de Carmela. Y es donde manifiesta su propia libertad, ¿no? Expresión, afecto. Creo que lo que la película muestra es que para vivir en un mundo de progreso es necesario seguir el ejemplo de la relación entre Carmela y Chala, ¿no? La solución para un sistema de educación de éxito no son solo las estadísticas. Es porque la educación de mi país es la mejor del mundo. Ok, pero sino romper las reglas cuando la educación es la mejor manera de hacer su propia revolución. La película enseña a disciplinarse a través de la indisciplina. Creo que esta es la gran cosa de la película de conducta. Sí, y que no muchas veces lo que está en la regla, lo que está en la norma, lo que está en la ley es lo mejor para hacerse, ¿no? No necesariamente por ser rebelde en cuanto a no cumplir con las normas, sino a tener una visión no sé, más humana, más fuera de las normas, una visión fuera de las normas para entender qué es lo mejor en la situación. Y aquí lo que estamos viendo es que saltarse las normas es salvarle la vida a un niño, ¿no? Su futuro. Estoy de acuerdo. Y eso no pasa solo con los colegios, sino en casa con la familia, en las compañías, por ejemplo. Eso es un sistema que puede cambiar todo el tiempo. No hay que ser rígido. Claro, con disciplina, con organización, con puntualidad, es mucho más fácil conseguir resultados. Pero a veces la creatividad del alumno o la situación personal del alumno vale mucho más que las normas de una escuela, ¿no? Y eso se aplica a casi todo en nuestra vida. Entonces, para todos los chicos que nos escuchan y estén interesados en saber más sobre Cuba, esta película es un grande comienzo, un gran ejemplo y esperamos que, bueno, los que no la han visto todavía, que la vean, la disfruten y nos comenten en nuestro Instagram, comenten también por el direct, les recibimos todos los comentarios. Vamos a hacer algunas preguntas en nuestros stories sobre estas películas, sobre esta maratón de películas Latinidad en el cine, para que entrenemos más español con contenido entretenido. Cuéntenos también qué les parecieron esta serie de películas y si quieren que hablemos más. Tenemos muchas más películas e incluso canciones, artistas que nos pueden orientar mucho sobre nuestra cultura latinoamericana. Entonces, esperamos sus comentarios. Bueno, eso es. Felipe, ¿tienes algún mensaje final sobre la película, sobre tu proyecto también, en un minuto? Claro, los que quieren conocer no solo el cine de Cuba, pero sino la música de Cuba, están invitados a visitar el sitio web de Cultura do Resto do Mundo. En allá, si van al mapa interactivo, hay todos los continentes de las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y allá hay mucho, no solo de las películas latinoamericanas, sino de música latinoamericana, que nos enseña muchísimo también.
es bueno que las personas escuchen y vean que el español está por todas partes y con sus peculiaridades. Y conocer el cine de un país o los artistas, la música, el arte, es muy importante para tener esta visión holística de lo que es Latinoamérica, porque es un continente muy, muy diverso, que va desde California en Estados Unidos, más o menos, hasta la Tierra del Fuego en Chile. Entonces hay mucho que explorar, hay mucho que conocer y sean muy bienvenidos al sitio web de Cultura do Resto do Mundo. En Instagram también posteo sobre cultura latina casi toda la semana con cosas diferentes de Paraguay, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, porque es un continente que principalmente los brasileños a veces no está en el radar. Entonces que eso haga parte de un repertorio más diferenciado. Y muchas gracias, me encantó ser parte de este maratón. Súper, muchísimas gracias Felipe, ha sido maravilloso. Las conversaciones, por todo el aprendizaje, ha sido muy nutritivo para todos nosotros esta serie de podcasts sobre latinidad en el cine. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, ha sido un placer. Chao. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.